Hay un tipo de miedo que no viene de un fantasma en la carretera o de una casa abandonada. Es un miedo peor, más íntimo. Es el miedo que se te mete bajo la piel y se queda a vivir contigo. Empieza como una simple notificación en el celular, un punto más en el mapa, pero termina convirtiéndose en la razón por la que miras 2 veces por el retrovisor cada vez que vuelves a casa. Es el terror de darte cuenta de que tu rutina, tu santuario, tu vida entera, se ha convertido en el mapa de casa de otra persona. Para ellos, no eres un trabajador, no eres una persona. Eres un patrón. Una serie de movimientos predecibles en un tablero de ajedrez del que ni siquiera sabías que formabas parte. El verdadero horror no es el monstruo que te persigue en la oscuridad, es el hombre que te sonríe a la cara, te da una buena propina y, mientras lo hace, está calculando el tiempo que te toma llegar desde su puerta hasta la tuya. Nunca olvidas la primera vez que sientes esa vulnerabilidad. Ese momento exacto en que la amabilidad de un extraño se convierte en una soga alrededor de tu cuello. Te das cuenta de que el casco, la chaqueta y la velocidad de tu moto no te protegen de nada. Son solo una ilusión de seguridad en un mundo donde el depredador no necesita correr más que tú, solo necesita saber dónde duermes. La historia que les voy a contar esta noche no tiene sangre, ni gritos, ni saltos de susto. Ojalá los tuviera, porque ese tipo de miedo se pasa. Este no. Este es un veneno lento, una paranoia que te infecta y te cambia para siempre. Es la historia de cómo una entrega perfectamente normal se convirtió en el inicio de mi propia prisión personal. Y todo comenzó con una sonrisa amable y un pedido de hamburguesas. El terror, a veces, tiene el rostro más cordial que puedas imaginar. Bienvenidos una vez más, colegas del asfalto, a Crónicas de la Noche, el espacio donde compartimos esas historias que solo nosotros, los que vivimos sobre 2 ruedas, conocemos. Soy su narrador, y cada semana me siento aquí para contarles lo que se esconde en las sombras de las calles que recorremos, en las puertas que tocamos y en las miradas de los clientes que nos esperan. El trabajo de repartidor es solitario, y en esa soledad, la mente puede jugarte malas pasadas. Pero a veces, lo que te encuentras ahí fuera es mucho más real y aterrador que cualquier fantasma. La historia de hoy es una de esas. Es un recordatorio de que el peligro más grande no siempre lleva una máscara o empuña un arma. A veces, simplemente te observa, aprende de ti y espera. Te hace sentir que ya no tienes un lugar seguro en el mundo. Es una de esas experiencias que te obliga a preguntarte, ¿quién está realmente al otro lado de la aplicación? ¿Qué saben de nosotros más allá de nuestro nombre y nuestra ubicación en tiempo real? La respuesta, como descubrirán, puede ser absolutamente aterradora. Antes de arrancar la moto y sumergirnos en este relato, si eres nuevo en el canal y te gustan estas historias que nacen del concreto y la gasolina, te invito a que te suscribas y actives la campana. Así no te perderás ninguna de las crónicas que compartimos cada semana. Si ya eres parte de esta comunidad, deja tu like para apoyar el canal, me ayuda a saber que estas historias están llegando a quienes tienen que llegar. Y como siempre, me fascina ver hasta dónde llegan nuestras rutas. Déjame un comentario diciendo desde qué ciudad y país estás escuchando esta noche. Me da una fuerza increíble saber que hay colegas en cada rincón del mundo conectados por estas experiencias. ¿Nos escuchan desde Buenos Aires? ¿Desde Ciudad de México? ¿Desde Bogotá, Lima, Madrid o Barcelona? Cuéntenmelo en los comentarios. Ahora sí, ajusten bien el casco, porque el viaje de hoy es hacia el corazón de la paranoia. Esta es la historia de Javier, el repartidor que descubrió que algunas entregas tienen un precio mucho más alto que el que aparece en la pantalla. Todo comenzó en un martes cualquiera, de esos que son una copia exacta de lunes. El cielo de la ciudad estaba cubierto por esa capa grisácea de contaminación que prometía una lluvia que nunca llegaba. Llevaba ya unas 6 horas rodando, sintiendo el motor vibrar bajo mi asiento, un zumbido constante que ya era parte de mi propio sistema nervioso. El cuerpo me pedía a gritos una pausa, pero la billetera me exigía una entrega más. La espalda me dolía de las horas encorvado sobre el manubrio, y mis manos entumecidas dentro de los guantes empezaban a perder sensibilidad. Fue entonces cuando saltó la notificación en la pantalla,
Un pedido doble de una hamburguesería gourmet, de esas caras, con destino a la zona norte, el barrio donde viven los que no miran los precios. La paga era excelente, casi el triple de lo normal. Acepté sin pensarlo 2 veces. El trayecto fue tranquilo, casi terapéutico después del caos del centro. Las calles anchas y arboladas de la zona norte eran un respiro comparado con las avenidas congestionadas donde me había pasado la tarde esquivando taxis y colectivos. Los árboles formaban túneles verdes bajo las luces de mercurio y el aire olía diferente aquí, más limpio, sin el hedor a aceite quemado y basura que impregnaba el resto de la ciudad. Las casas eran enormes, fortalezas modernas con jardines impecables y cámaras de seguridad en cada esquina. Cada una parecía competir con la siguiente en ostentación silenciosa. Encontré la dirección sin problema, una casa de arquitectura minimalista, con grandes ventanales que permitían ver el interior iluminado con luces cálidas. Y una puerta de madera maciza que parecía sacada de una revista de diseño. Toqué el timbre y esperé, sintiendo el aroma a césped recién cortado mezclado con el olor a asfalto caliente que despedía la calle. Podía escuchar el zumbido lejano del aire acondicionado de la casa. Mis piernas agradecieron los segundos de descanso, aunque el cansancio amenazaba con convertirse en algo más pesado si me detenía demasiado tiempo. La puerta se abrió con un clic suave, casi lujoso, y apareció él. Se llamaba Ricardo, o al menos eso decía la aplicación. Era un hombre de unos 40 y tantos, vestido con una camisa de lino beige y pantalones de vestir casuales, el tipo de ropa que parece simple pero que sabes que cuesta lo que yo ganaba en una semana. Pelo perfectamente peinado hacia atrás, con algunas canas en las sienes que le daban un aire distinguido. Y una sonrisa. Dios, esa sonrisa que parecía genuina, amable, de esas que te hacen bajar la guardia inmediatamente. Y justo a tiempo. Muero de hambre, dijo con una voz educada, modulada, el tipo de voz que había aprendido a hablar en colegios privados. Le entregué las bolsas y él las recibió con cuidado, como si fueran algo valioso, no solo comida rápida en recipientes de cartón. Me extendió el dinero exacto más una propina generosa, muy generosa. 3 billetes doblados que representaban casi la mitad de lo que ya me habían pagado por el pedido. Gracias por la rapidez, campeón. Que tengas buena noche y ten cuidado ahí fuera, añadió, manteniendo esa sonrisa que arrugaba las comisuras de sus ojos. El tipo de gesto que hace que confíes en alguien instintivamente. No había nada extraño en él. Era el cliente ideal, educado, rápido, generoso y hasta preocupado por mi seguridad. Me subí a la moto sintiéndome un poco mejor con el mundo, con ese calor interno que da el reconocimiento genuino después de horas de ser invisible. A veces, un buen cliente podía cambiarte el humor de toda una jornada. Los billetes en mi bolsillo pesaban como una pequeña victoria contra la fatiga acumulada. Mientras me alejaba con el motor rugiendo bajo mis piernas, miré por el retrovisor como siempre hacía, un gesto automático de supervivencia urbana, y lo vi parado en la puerta, aún observándome. Su figura recortada contra la luz cálida de su casa. Me hizo un gesto de despedida con la mano, lento, casi ceremonioso. Se lo devolví con un movimiento de cabeza y aceleré, sintiendo el viento fresco de la noche golpear contra mi casco. En ese momento, no le di la menor importancia. Pensé que simplemente era un tipo amable, tal vez solitario, que apreciaba el contacto humano aunque fuera en una transacción de 30 segundos. La ciudad está llena de personas así. No podía estar más equivocado. No tenía forma de saber que ese gesto de despedida no era una cortesía, sino el inicio de algo mucho más oscuro. Esa noche dormí bien, con el dinero extra en el bolsillo y sin un solo pensamiento oscuro en la cabeza. Me di una ducha larga, lavando el olor a gasolina y sudor, y me preparé algo de comer mientras veía tonterías en el celular. La imagen de Ricardo, el cliente perfecto, se disolvió en mi memoria como una más de las cientos de caras anónimas que veía cada semana. Rostros que aparecían brevemente en el umbral de una puerta, entregaban dinero o firmaban en la pantalla, y desaparecían para siempre de mi vida. No tenía ni la más remota idea de que esa cara, esa sonrisa, se convertirían en la fuente de mis peores pesadillas. En mi trabajo, uno aprende a identificar el peligro por instinto.
Son esos años de experiencia rodando por calles donde cada esquina puede esconder una amenaza. El callejón oscuro donde sabes que no debes entrar. El grupo sospechoso en una esquina que mira tu moto con demasiado interés. El coche que te sigue demasiado cerca durante demasiadas cuadras. La mano que se mete en el bolsillo cuando te acercas. Esos peligros son obvios, frontales, y tu cuerpo reacciona automáticamente, aceleras, cambias de ruta, te preparas para escapar. Pero nunca me habían enseñado a temerle a la amabilidad. Nunca me prepararon para el tipo de monstruo que se esconde a plena vista, detrás de una puerta de madera de lujo, una propina generosa y palabras amables que suenan a preocupación genuina. El primer encuentro fue el cebo, la carnada perfectamente dispuesta en el anzuelo. Y yo, cansado, con la guardia baja y agradecido por un poco de humanidad en una noche más de trabajo, la había mordido sin dudarlo ni un segundo. La trampa, silenciosa e invisible, acababa de cerrarse a mi alrededor. Solo que aún no lo sabía. No pasó mucho tiempo antes de que la rutina me devolviera a ese mismo punto en el mapa. Una semana, tal vez 10 días después, la aplicación volvió a sonar con un pedido para la misma dirección. Vi la calle, reconocí el barrio, y cuando mi cerebro conectó los puntos, sentí una pequeña chispa de algo que no era exactamente alegría, sino satisfacción profesional. La zona norte. La casa minimalista. El cliente, Ricardo. Mi primer pensamiento fue de suerte. Genial, otra buena propina, me dije a mí mismo, acelerando con un optimismo que hoy me parece increíblemente ingenuo. Había tenido una semana difícil, con clientes tacaños y pedidos mal pagados, así que la perspectiva de repetir aquella experiencia positiva era casi reconfortante. El tráfico esa noche era denso, una procesión interminable de coches que avanzaban a paso de tortuga por la avenida principal. Me colé entre los carriles como siempre hacía, ganando terreno metro a metro, sintiendo la adrenalina familiar de la conducción urbana. El pedido esta vez era de un restaurante tailandés, uno de esos lugares de moda con nombres impronunciables y precios absurdos. El olor a curry y hierba de limón se filtraba por la bolsa térmica, haciéndome salivar a pesar de que ya había cenado. Llegué a la casa en el tiempo estimado, tal vez incluso un par de minutos antes. La misma puerta de madera maciza. Las mismas luces cálidas filtrándose por los ventanales. Todo parecía una repetición exacta de la primera vez. Toqué el timbre y la misma puerta se abrió casi inmediatamente, como si hubiera estado esperando justo detrás. Ricardo apareció, con la misma sonrisa impecable, vestido esta vez con una camisa polo azul marino que le quedaba perfectamente. Pero esta vez, algo fue diferente. Algo en su lenguaje corporal, en la forma en que sus ojos me escanearon de arriba a abajo en una fracción de segundo. Antes de que yo pudiera decir el saludo automático que repetía decenas de veces cada noche, él habló. Javier. ¡Qué coincidencia! Me alegra que hayas sido tú de nuevo. Me quedé helado por una fracción de segundo, con la bolsa térmica suspendida en el aire entre nosotros. Javier. Había dicho mi nombre. Con familiaridad. Con ese tono que usas cuando te encuentras a un conocido en la calle, no cuando recibes a un empleado de servicio. Claro, mi nombre aparece en la aplicación, lo sé perfectamente. Los clientes pueden ver tu foto de perfil, tu nombre, tu calificación. Pero ¿quién demonios se molesta en memorizar el nombre de un repartidor? Lo normal es un gracias, amigo o un buenas noches o directamente nada, solo una mano que recoge la comida y otra que entrega el dinero. Su comentario me descolocó, pero intenté no darle importancia. Quizás tenía buena memoria. Quizás era de esas personas que valoran recordar nombres como una cortesía. Le sonreí de vuelta, un poco forzado, sintiendo los músculos de mi cara tensarse en un gesto que esperaba pareciera natural. Buenas noches, señor Ricardo. Aquí tiene su pedido. Le entregué la comida, notando que mis manos estaban ligeramente temblorosas, aunque no sabía por qué. Esta vez había pedido comida tailandesa, 3 recipientes que tintineaban suavemente dentro de la bolsa. Él parecía disfrutar de la variedad, de probar cocinas diferentes. Pensé vagamente que debía ser soltero, o quizás divorciado,
porque nadie pide comida para uno solo con tanta frecuencia si tiene familia. Por favor, dime Ricardo. Sin él, señor, dijo mientras me daba el dinero, de nuevo con una propina excelente, esta vez incluso mejor que la primera. Sus dedos rozaron los míos al entregarme los billetes y sentí un escalofrío inexplicable ante el contacto. ¿Trabajas hasta tarde, Javier? Debes conocer esta ciudad como la palma de tu mano. Su tono era conversador, amigable, pero sus ojos tenían una intensidad extraña, como si no solo estuviera mirando, sino analizando. Como si estuviera tomando nota mental de cada detalle, mi postura, mi reacción, el desgaste de mi chaqueta, el rascar nervioso de mi mano contra el casco que sostenía bajo el brazo. Asentí, sintiendo un nudo formándose en mi estómago sin motivo aparente. Sí, bueno, hay que aprovechar el turno de la noche. Menos tráfico, mejores pagos. Mi respuesta sonó mecánica, como sacada de un guión. Él sonrió más ampliamente, mostrando dientes perfectos, blancos, probablemente carísimos. Claro. La eficiencia es clave en tu trabajo. Me imagino que tienes tus rutas, tus atajos. Los repartidores son como taxistas, desarrollan un conocimiento de la ciudad que ningún GPS puede igualar. Fue una observación casual, pero algo en la forma en que lo dijo, en el peso que puso en la palabra rutas, me hizo sentir expuesto. La conversación no duró más de un minuto, tal vez 90 segundos a lo sumo, pero cada segundo se sentía denso, cargado. Cuando finalmente me di la vuelta para irme, masculando un que tenga buena noche apresurado, sentí su mirada clavada en mi espalda. No era imaginación. Era una sensación física, casi táctil, como el calor de una lámpara o el peso de una mano fantasma entre mis omóplatos. Caminé hacia la moto con pasos que intentaban ser normales pero que se sentían rígidos, artificiales. No corrí. No quería parecer raro. Pero cada instinto en mi cuerpo me gritaba que saliera de allí. Me monté en la moto, metí la llave, encendí el motor. Todo en piloto automático mientras mi cerebro procesaba lo que acababa de pasar. Nada concreto, nada que pudiera señalar y decir esto está mal. Solo una acumulación de pequeños detalles que no encajaban del todo. Recordar mi nombre. La intensidad de su mirada. Las preguntas sobre mi trabajo que parecían demasiado interesadas. Aceleré y me alejé, pero esta vez no miré por el retrovisor. Tenía miedo de lo que podría ver. Tenía miedo de encontrar su figura todavía en la puerta, observándome. O peor, tenía miedo de no verlo allí y preguntarme dónde estaba. Esa noche, el trayecto de vuelta a casa fue diferente. La sensación de normalidad que había mantenido mi mundo en equilibrio durante años se había agrietado. No era una ruptura completa todavía, solo una fisura fina como un cabello, pero estaba ahí. Y las grietas, como cualquier repartidor que haya visto el asfalto partirse bajo las ruedas de su moto, tienen una forma de extenderse cuando menos te lo esperas. Intenté olvidarlo. Durante las siguientes 2 semanas, cada vez que la aplicación sonaba, mi primer impulso era verificar la dirección antes de aceptar. Me descubrí evitando la zona norte como si fuera territorio enemigo. Rechazaba pedidos buenos, con pagos decentes, solo porque me llevarían cerca de esa área. Mis compañeros de trabajo empezaron a hacer bromas. ¿Qué te pasa, Javier? ¿Te peleaste con alguien de la zona norte? Yo me reía. Le seguía la corriente, pero por dentro sentía una tensión constante, como un resorte comprimido esperando liberarse. La verdad era que no podía explicarles lo que sentía sin sonar completamente paranoico. ¿Qué iba a decirles? ¿Que un cliente educado que recordaba mi nombre me ponía nervioso? ¿Que sus sonrisas perfectas y sus propinas generosas me provocaban escalofríos? Sonaba ridículo incluso en mi propia cabeza. Así que guardé silencio y seguí trabajando, tomando rutas más largas, aceptando pedidos peor pagados, sacrificando dinero por una falsa sensación de seguridad. Pero la ciudad es grande pero no infinita, y las probabilidades siempre juegan en contra cuando intentas evitar algo. Era solo cuestión de tiempo. La tercera vez llegó en un viernes por la noche, cuando la aplicación estaba saturada de pedidos y la presión por mantener un buen tiempo de entrega era máxima.
Había rechazado ya 2 pedidos esa hora, y el algoritmo me estaba penalizando, enviándome cada vez menos opciones. Cuando finalmente apareció un pedido con buena paga, lo acepté casi por reflejo, sin mirar bien la dirección. Solo vi el monto, vi que era comida china, vi que estaba relativamente cerca. Apreté aceptar y aceleré hacia el restaurante. Fue solo cuando ya tenía la comida en la mochila térmica, cuando el GPS me indicó la ruta, que sentí como el estómago se me caía a los pies. La casa minimalista. El mismo número. Ricardo. Por supuesto que era él. El universo, o el algoritmo, o lo que fuera que controlara estas cosas, había decidido que yo no podía escapar. Consideré cancelar el pedido, inventar una excusa, decir que la moto se había averiado. Pero eso afectaría mi calificación, y mi calificación era mi sustento. Además, una parte de mí, la parte estúpida y obstinada que se niega a aceptar el miedo irracional, me decía que estaba siendo ridículo. Era solo un cliente. Solo un tipo raro. Nada más. Así que apreté los dientes, ajusté el casco y conduje hacia allá con el corazón latiéndome en los oídos. El trayecto se sintió como ir al matadero. Cada semáforo era una tortura, cada calle me acercaba más a algo que no quería enfrentar. Llegué a la casa y todo estaba igual que siempre. La puerta de madera. Las luces cálidas. El jardín impecable. Aparqué la moto, saqué la comida, caminé hacia la puerta con piernas que parecían de plomo. Toqué el timbre. Esperé. Mi respiración era ruidosa dentro del casco. Pensé brevemente en dejarlo puesto, en no quitármelo, como si esa capa de plástico y espuma pudiera protegerme de algo. Pero eso sería raro, y no quería darle ninguna razón para prolongar la interacción. La puerta se abrió y allí estaba él, sonriente como siempre, vestido con ropa casual de fin de semana. Pero esta vez no esperó a que yo hablara. Esta vez fue directo al grano, como si hubiera estado ensayando este momento. Javier, mi repartidor favorito. Ya me estaba preguntando cuándo volverías. Su tono era juguetón, casi coqueto, y eso me revolvió el estómago. Le extendí la comida con manos que temblaban visiblemente. Él la tomó, pero no se apartó. Se quedó ahí, en el umbral, bloqueando parcialmente la entrada, obligándome a mantener la proximidad. «Sabes, Javier», comenzó, y su voz adoptó un tono más íntimo, más personal, como si estuviéramos compartiendo un secreto. «Tú vives cerca de esa padaria en las Ruadas Flores, ¿no es cierto? Pasé por allá el otro día y lembré de voce». Las palabras me golpearon como un martillo en el pecho. El aire abandonó mis pulmones. Las Ruadas Flores. Mi calle. Mi maldita calle. Nunca, jamás, le había dicho dónde vivía. Esa información no estaba en la aplicación. No había forma posible de que lo supiera. A menos que me hubiera seguido. A menos que me hubiera estado observando. El mundo se inclinó ligeramente. Sentí náuseas. Tu portón cinza precisa de una mano de tinta, ¿sabes? Está un poco descascarado en la esquina inferior derecha. Dios mío. El portón. Mi portón. El detalle específico, el puñetero detalle de la pintura descascarada que yo mismo había notado hacía semanas y no había tenido tiempo de arreglar. Él había estado allí. Frente a mi casa. Observando. Estudiando. Memorizando detalles de mi vida privada como si fuera su proyecto personal. Quise gritar. Quise empujarlo y salir corriendo. Quise preguntarle qué mierda estaba haciendo, por qué me espiaba, qué demonios quería de mí. Pero mi voz no funcionaba. Mi garganta estaba cerrada, como si una mano invisible la estuviera apretando. Ricardo continuó, con esa calma enfermiza que era 1000 veces más aterradora que cualquier amenaza directa. Yo gosto de saber con qué me estoy lidando. Me gusta conocer a las personas que entran en mi vida, aunque sea brevemente. Tú siempre haces el mismo camino de vuelta a casa desde aquí. Tomas la avenida central, luego giras en la Plaza San Martín y de ahí directo por las calles residenciales. Es un buen atajo. Muy eficiente. Evita 2 semáforos.
Describió mi ruta exacta. La que usaba todos los días. La que consideraba mi ruta segura, rápida, conocida. Y él la conocía también. Había trazado mi mapa. Me había convertido en un punto estudiado en su universo enfermo. Es bueno tener rutinas, continuó, como si estuviera dando una clase. Torna las cosas previsibles. Yo aprecio la previsibilidad. Hace que todo sea más fácil. La forma en que dijo fácil hizo que mi piel se erizara. Había una amenaza implícita en esa palabra, una promesa oscura envuelta en amabilidad. Finalmente, mi cuerpo reaccionó. El instinto de supervivencia superó la parálisis. Agarré el dinero que me extendía sin contarlo, sin mirarlo, sin decir una palabra. Me di la vuelta y caminé hacia la moto, cada paso un esfuerzo consciente para no echar a correr como un animal perseguido. Que tengas una excelente noche, Javier. Nos vemos pronto. Muy pronto, gritó a mi espalda, y su voz sonaba alegre, casi cantarina. Me subí a la moto, las manos resbalando sobre los controles por el sudor. Encendí el motor al tercer intento. Y salí de allí. No fui directo a casa. Por primera vez en 3 años trabajando como repartidor, rompí mi rutina sagrada. En lugar de tomar mi atajo habitual, el que él había descrito con precisión quirúrgica, conduje en dirección contraria. Tomé la autopista, luego me desvié por calles que nunca usaba, dando vueltas sin sentido por barrios que apenas conocía. Mi cerebro funcionaba en modo pánico, ese estado primitivo donde la lógica se apaga y solo queda el impulso de huir. Cada par de faros detrás de mí era una amenaza. Cada coche que tomaba el mismo giro que yo era un perseguidor. Mis ojos no se apartaban de los retrovisores, buscando un sedán oscuro, buscando su rostro. Tardé el doble de tiempo en llegar a casa, dando rodeos absurdos, deteniéndome en gasolineras solo para ver si alguien se detenía también. Nada. No vi nada sospechoso. Pero eso no me tranquilizó en absoluto, porque ahora sabía que él era bueno en esto. Probablemente había estado siguiéndome durante semanas sin que yo me diera cuenta. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas entregas? ¿Desde la primera vez? La idea me revolvía el estómago. Había sido tan estúpido, tan confiado en mi conocimiento de las calles, en mi capacidad de detectar peligros. Y todo ese tiempo, él había estado ahí, invisible, tomando notas. Cuando finalmente llegué a mi calle, aparqué la moto 2 cuadras antes de mi casa. Caminé el resto del trayecto mirando constantemente hacia atrás, sintiendo el peso del casco en mi mano como un arma improvisada si la necesitaba. Mi portón gris estaba ahí, exactamente como él lo había descrito. La pintura descascarada en la esquina inferior derecha. Un detalle tan pequeño, tan insignificante, que se convertía en prueba irrefutable de su invasión. Entré rápidamente, cerré con llave, pasé el cerrojo, puse la cadena de seguridad. Mi departamento, mi refugio, ya no se sentía seguro. Esa noche no dormí. Me quedé sentado en el sofá, con las luces apagadas, mirando por la ventana hacia la calle. Cada coche que pasaba aceleraba mi corazón. Cada sombra que se movía bajo las farolas era una amenaza potencial. A las 3 de la madrugada, vi un sedán oscuro pasar lentamente por mi calle. Muy lentamente. Se detuvo brevemente frente a mi casa, los faros iluminando mi portón gris durante unos segundos eternos. Luego continuó. No pude ver quién conducía. No pude ver la matrícula. Pero sentí, con una certeza visceral, que era él. Comprobando. Verificando. Confirmando que yo estaba donde debía estar. Los días siguientes fueron un infierno psicológico. Dejé de aceptar cualquier pedido que fuera remotamente cerca de la zona norte. Mi radio de operación se redujo a la mitad, y con él, mis ingresos. Pero el dinero ya no importaba. Lo único que importaba era no volver a verlo, no darle otra oportunidad de acercarse, de hablar, de demostrar cuánto más sabía sobre mí. Cambié mis horarios. Si antes trabajaba hasta las 2 de la madrugada, ahora terminaba a las 10. Cambié mis rutas. Usaba calles diferentes cada noche, aunque me costara más tiempo y gasolina.
Me volví impredecible, o eso intentaba. Pero la paranoia es un veneno que se extiende. Empecé a ver amenazas en todas partes. El hombre que esperaba en la esquina, ¿era solo alguien esperando el autobús o era un vigilante puesto por Ricardo? El coche aparcado frente a mi casa que no reconocía, ¿era de un vecino nuevo o era un punto de observación? Dejé de dormir bien. Cuando cerraba los ojos, veía su sonrisa, escuchaba su voz describiendo mi vida con esa familiaridad enfermiza. Me despertaba varias veces cada noche, sudando, convencido de que había escuchado pasos en la calle o el sonido de alguien probando la manija de mi puerta. Consideré ir a la policía. Pasé frente a la comisaría 3 veces, deteniéndome en la esquina, tratando de reunir el valor para entrar. ¿Pero qué iba a decirles? Oficial, hay un cliente que recuerda mi nombre y sabe dónde vivo. Suena estúpido. Ridículo. No había amenazas directas. No había violencia. Solo palabras. Solo observación. La policía me miraría como si estuviera loco, me darían un formulario para llenar y me enviarían a casa con un tenga cuidado y llámenos si pasa algo. Algo. Como si el terror psicológico no fuera suficiente. Como si necesitara sangre o huesos rotos para que mi miedo fuera válido. Hablé con mi jefe, de forma indirecta. Le pregunté si había alguna forma de bloquear a clientes específicos en la aplicación, de no recibir más pedidos de ciertas direcciones. Me miró como si le estuviera pidiendo que cambiara el código fuente de la aplicación personalmente. No funciona así, Javier. La aplicación asigna pedidos automáticamente según tu ubicación y disponibilidad. Si no te gusta un cliente, simplemente no aceptes el pedido cuando veas la dirección. Simple. Tan simple como condenarme a perder dinero o arriesgarme a encontrármelo de nuevo. Le conté a un amigo, otro repartidor veterano que llevaba 10 años en esto. Se rió. Hermano, tenés un acosador. Pasa más seguido de lo que pensás. Gente solitaria, gente rara. Lo mejor es cambiar tu foto de perfil, usar un apodo en lugar de tu nombre real, y si podés, conseguir un buzón de correos en otro barrio para que tu dirección no sea rastreable. Consejos prácticos, sí, pero que llegaban demasiado tarde. Ricardo ya tenía todo lo que necesitaba. Cambiar mi foto no iba a borrar su mapa mental de mi vida. Pasaron 2 semanas sin noticias de él. 2 semanas en las que empecé a respirar un poco mejor, a dormir algunas horas seguidas. Empecé a convencerme de que tal vez había perdido interés, que tal vez había sido solo un episodio extraño y que ahora todo volvería a la normalidad. La mente humana es maravillosa en su capacidad de autoengaño cuando la realidad es insoportable. Quería creer que había terminado. Necesitaba creer que había terminado. Y entonces, una noche de miércoles, mientras estaba en casa preparándome algo de cenar después de un turno tranquilo, mi celular vibró. No era una notificación de la aplicación de entregas. Era un mensaje de texto. De un número desconocido. Lo abrí sin pensar, y lo que leí hizo que el plato que sostenía se estrellara contra el suelo. Hola Javier. Extraño nuestras charlas. Tu moto necesita aceite, escuché un ruido raro en el motor esta tarde. Cuídate. Nos vemos pronto. R. El plato se hizo añicos contra el suelo de la cocina, pero apenas registré el sonido. Mis ojos estaban clavados en la pantalla del celular, releyendo el mensaje una y otra vez, como si las palabras fueran a cambiar mágicamente. Tu moto necesita aceite, escuché un ruido raro en el motor esta tarde. Esta tarde. Hoy. Me había visto hoy. Me había estado siguiendo hoy. No había sido paranoia. No había sido mi imaginación. Durante estas 2 semanas de supuesta calma, él había estado ahí, en las sombras, observándome, escuchándome, rastreando cada movimiento como un depredador estudiando a su presa antes del ataque final. ¿Cómo demonios había conseguido mi número? Mi número personal no estaba en la aplicación. Solo los clientes podían contactarme a través del chat interno, nunca directamente.
Pero claro, si había averiguado dónde vivía, si conocía mi rutina completa, si sabía qué rutas tomaba y a qué hora terminaba mi turno, conseguir un número de teléfono era probablemente lo más fácil. Hay 1000 formas. Registros públicos. Redes sociales. Sobornos a alguien en la compañía. O simplemente preguntarle al vecino correcto con la historia correcta. Soy un amigo de Javier, ¿no tendrá su número? Perdí mi celular y necesito contactarlo. La gente es confiada. La gente ayuda. Me temblaban tanto las manos que el celular casi se me cae. Lo dejé sobre la mesa como si quemara. Retrocedí unos pasos, mirándolo como si fuera una bomba a punto de explotar. El mensaje seguía ahí, las palabras brillando en la pantalla. La firma. R. Ni siquiera se molestaba en ocultarlo. Quería que yo supiera. Quería que sintiera su presencia constante, su control sobre mi vida. Esto ya no era un tipo raro siendo amable. Esto era acoso. Esto era una amenaza velada. Nos vemos pronto. No era una despedida. Era una promesa. Agarré el celular de nuevo, con las manos todavía temblorosas, y escribí una respuesta. La borré. Escribí otra. La borré también. ¿Qué podía decir? ¿Déjame en paz? ¿Voy a llamar a la policía? ¿Qué mierda quieres de mí? Cada opción sonaba desesperada, débil, exactamente lo que él quería provocar. Finalmente no respondí nada. Bloquear el número era inútil, conseguiría otro. Cambiar mi número significaba avisar a todos mis contactos, actualizar la aplicación, un proceso burocrático que tomaría días. Días en los que él todavía podría encontrarme de otras formas. Esa noche tomé una decisión. No podía seguir viviendo así, mirando por encima del hombro, saltando ante cada notificación, prisionero del miedo en mi propia ciudad. Tenía que confrontarlo, tenía que hacerle saber que no iba a seguir jugando su juego enfermo. Era arriesgado, probablemente estúpido, pero la alternativa era peor. La alternativa era vivir el resto de mi vida como un ratón escondiéndose del gato, sabiendo que eventualmente, cuando él decidiera que el juego había durado suficiente, vendría a por mí. Mejor enfrentarlo ahora, en mis términos, en un lugar público, con testigos. Al día siguiente, hice algo que nunca pensé que haría. Configuré la aplicación para aceptar pedidos en la zona norte de nuevo. Trabajé todo el día esperando, con el estómago hecho un nudo, con cada notificación enviando descargas de adrenalina por mi sistema nervioso. Y finalmente, a las 8 de la noche, llegó. Un pedido de una pizzería. Destino, la casa minimalista. Cliente, Ricardo. Por supuesto. Como si lo hubiera estado esperando también. Como si supiera que yo vendría a buscarlo. Acepté el pedido, recogí la pizza y conduje hacia allá con el corazón martilleando contra mis costillas. Esta vez llevaba algo extra en mi chaqueta. Un pequeño grabador de audio que había comprado esa mañana en una tienda de electrónica. Lo activé antes de bajarme de la moto. Si iba a confrontarlo, necesitaba pruebas. Necesitaba que sus palabras, sus amenazas veladas, quedaran registradas. Caminé hacia la puerta con pasos decididos, tratando de proyectar una confianza que no sentía. Toqué el timbre. La puerta se abrió casi instantáneamente, y allí estaba él, sonriendo como siempre, como si esto fuera exactamente lo que había estado esperando toda la semana. Javier, sabía que volverías. Extrañaba nuestras conversaciones, dijo, y su voz tenía un tono de triunfo mal disimulado. Le entregué la pizza y antes de que pudiera empezar con su rutina habitual, hablé. Mi voz salió más firme de lo que esperaba. Necesito que dejes de seguirme. Necesito que borres mi número. Esto se acabó. Su sonrisa se amplió. No mostró sorpresa, no mostró incomodidad. Si acaso, parecía complacido. ¿Seguirte? Javier, no te sigo. Simplemente, coincidimos mucho. Es una ciudad grande, pero no tanto. ¿No crees en las coincidencias? Sabes dónde vivo. Sabes mi rutina. Tienes mi número privado.
Eso no son coincidencias, respondí, sintiendo cómo la rabia empezaba a reemplazar al miedo. Él se encogió de hombros, despreocupado, como si estuviéramos discutiendo el clima. La información está ahí afuera para quien quiera buscarla. No he hecho nada ilegal, Javier. Solo me gusta conocer a las personas que me prestan servicios. ¿Es eso un crimen? Sus palabras eran cuidadosas, calculadas. Sabía exactamente dónde estaba la línea legal y bailaba justo sobre ella. Mantente alejado de mí. No vuelvas a contactarme. No vuelvas a pedir comida cuando yo esté trabajando. O iré a la policía, dije, con toda la autoridad que pude reunir. Ricardo inclinó la cabeza, estudiándome con esos ojos fríos que nunca parpadeaban. Por supuesto, Javier. Si eso es lo que quieres. No volveré a molestarte. Pero luego agregó, casi como una reflexión posterior, aunque es curioso, ¿sabes? Que tú puedas venir a mi casa cuando quieras, cada vez que aceptes un pedido, pero yo no pueda pasar casualmente por tu calle. Parece un poco injusto, ¿no crees? La forma en que lo dijo, la implicación de sus palabras, hizo que mi sangre se helara. Esa conversación fue hace 3 meses. Nunca volví a recibir un pedido de Ricardo. Nunca volvió a enviarme mensajes. Debería sentirme aliviado. Debería sentir que gané. Pero no es así. Porque ahora sé algo peor, él sigue ahí. Lo siento. Cada sombra en mi calle. Cada coche que pasa demasiado lento. Cada notificación en mi celular que me hace saltar. El miedo no desapareció cuando dejó de contactarme. Se multiplicó. Porque ahora el silencio es peor que sus palabras. Ahora no sé qué está planeando, cuando va a cansarse de esperar, qué es lo que realmente quiere de mí. Cambié de trabajo. Dejé las entregas. Ahora trabajo en un almacén, con horarios fijos, sin mapas, sin direcciones aleatorias. Pero sigo mirando por encima del hombro. Sigo revisando que mi puerta esté cerrada 3 veces antes de dormir. Porque aprendí algo aterrador, hay depredadores que no necesitan atacar para destruirte. Solo necesitan que sepas que pueden hacerlo cuando quieran. Y Ricardo me enseñó que el verdadero terror no es el golpe. Es la espera. Es saber que en algún lugar de esta ciudad, alguien tiene tu mapa completo. Y está esperando el momento perfecto. Algunos miedos nunca te abandonan. Simplemente aprendes a vivir con ellos. O intentas hacerlo. Hasta que una noche, suena el timbre.